En un parque recreativo ubicado en el norte de México, en Ramos Arizpe, un pequeño macho de cebra de 1 año y medio de vida llega a un lugar que es completamente desconocido para él. Viene de un rancho donde ha tenido muy poco manejo. Viene de un ambiente donde humanos han estado presentes, pero donde la interacción ha sido mínima, donde su vida ha sido mayormente permitido existir sin que le enseñen nada sobre cómo vivir en proximidad a humanos. Ahora tiene que aprender algo que ningún ancestro salvaje suyo aprendió jamás en la historia evolutiva de su especie. Tiene que aprender a ser manejado. No en el sentido de ser dominado, en el sentido de ser guiado. De cooperar con un humano de forma que es completamente ajena a su naturaleza. Tiene que aprender qué es un halter, un dispositivo que parece simple, pero que representa control de su cabeza, su dirección, su libertad de movimiento. Tiene que aprender a responder a presión aplicada en formas que nunca experimentó. Presión que no viene de otro caballo, que viene de un humano. Tiene que aprender, a nivel casi instintivo, que un humano no es un depredador que debe ser esquivado, que la proximidad humana no significa muerte inminente. Su nombre será Marty, referencia a una película de animación sobre una cebra. Por ahora, en este momento inicial, es simplemente un animal salvaje que respira estrés en cada movimiento que hace. Un ser completamente diferente del caballo domesticado, pero también completamente similar en los mecanismos que va a usar para aprender. Lo primero que se observa cuando es traído al corral es la manifestación física de la defensa primaria que todos los équidos comparten: la huida. No es una opción intelectual. No es una decisión que el animal toma después de evaluar opciones. Es un reflejo neurológico que ha sido refinado durante millones de años de evolución en ambientes donde ser cazado es la amenaza existencial constante. La cebra no ataca, no muerde de forma defensiva como lo haría un depredador. Eso no está en su repertorio de comportamiento. Huye. Lo que se ve inmediatamente en el corral es un animal que necesita escapar, que busca constantemente una salida, cualquier puerta, cualquier abertura, cualquier espacio donde pueda continuar su movimiento. Cada movimiento que hace su cuerpo comunica una sola necesidad primaria: movimiento. Movimiento hacia donde no está la amenaza percibida. Movimiento que no es aleatorio, sino direccionado, que busca específicamente la seguridad. Está orinando, involuntariamente, de puro estrés. Eso no es comportamiento, es respuesta fisiológica. Es el sistema nervioso comunicando al cuerpo que hay amenaza, que se active, que se prepare para huida o lucha, aunque en este animal casi exclusivamente huida. Su cola está en movimiento constante, rítmico, insistente. No es movimiento sin propósito. Es comunicación que es simultáneamente visual y biológica. Cada movimiento de esa cola es un indicador mensurable del estado del sistema nervioso central. Mientras la cola se mueve de esa forma, el estrés es activo. El animal está en estado de alerta. El sistema defensivo está activado. Eso será lo primero que cambie. Cuando el estrés disminuya, cuando el animal comience a confiar que la proximidad no significa daño, esa cola se aquietará. Será el indicador más confiable de si el entrenamiento está funcionando. La cebra comparte con caballos, burros y mulas la clasificación biológica fundamental: animal de presa. No es una clasificación que describe simplemente comportamiento. Describe arquitectura neurológica completa. Describe cómo fue construido el cerebro, cómo está estructurada la percepción sensorial, cuáles son las prioridades del sistema nervioso. Todo fue construido durante millones de años con una prioridad singular, casi obsesiva: detectar amenazas y responder con velocidad que permita escape antes de que el depredador alcance. Eso significa que la neurología de una cebra está optimizada para una tarea: sobrevivir siendo cazado. Su capacidad de reacción es mensurable, es observable, es extraordinaria en comparación con animales que no evolucionaron siendo presas. Cuando un lazo se acerca, antes de que logre contacto físico, antes de que esté a centímetros del cuerpo, ella lo detecta.
anticipa. No es intuición, no es adivinación, es un sistema visual y un sistema neurológico que fue refinado a través de millones de años de selección natural para detectar movimientos de depredadores a distancias suficientes que permitieran tiempo para escape. Los ojos están posicionados en los lados de la cabeza para máxima visión lateral. El sistema nervioso está calibrado para detectar movimiento rápido. La velocidad de procesamiento es más rápida que en animales que no fueron cazados. Esa capacidad de lectura, de interpretar intención antes de que se manifieste en contacto físico directo, es lo que profundamente diferencia a un équido de muchos otros mamíferos. Una cebra puede leer la intención de un humano. Puede evaluar si el movimiento es predatorio, puede anticipar antes de que ocurra contacto, pero con una capacidad, y esto es lo notable, que ni caballos domesticados ni mulas demuestran de la misma forma. La cebra es más salvaje. Su sistema de lectura de intención es más sensible. Está menos habituado a ignorar amenazas potenciales. Eso es lo que lo hace simultáneamente más difícil de trabajar y más educativo, cuando finalmente aprende a confiar. El primer objetivo no es dominio, es calibración. Cuando el entrenador entra al corral, no busca control inmediato. Busca que el animal se dé cuenta de que la proximidad humana no significa daño inminente. Es un proceso que requiere ser medido en milímetros de movimiento. Cada gesto debe ser calculado. Un movimiento demasiado rápido reactiva el reflejo de huida. Una aproximación demasiado directa desencadena pánico. La estrategia es usar un caballo como mediador. El caballo está habituado a humanos. La cebra asociará la presencia del caballo con seguridad relativa. Cuando el entrenador está cerca del caballo, está cerca del animal que representa no amenaza para esta cebra específica. El proceso de colocación del halter revela algo fundamental sobre cómo funcionan los séquidos en general. La cebra no coopera inicialmente porque no entiende la intención. Entiende solo que algo desconocido está siendo introducido cerca de su cabeza, que es zona sensible, que es zona donde los depredadores atacan. Requiere que el entrenador tenga paciencia casi ilimitada. Cuando la cebra se congela, cuando deja de moverse, ese es un momento crítico. No es sumisión, es suspensión. Es el animal evaluando la situación. Es el momento donde el entrenador no debe forzar, debe esperar. Si en ese momento de congelación el entrenador intenta avanzar, reactiva el pánico. Pero si espera, si permite que el animal procese que estar congelado junto a algo desconocido no resulta en daño, eventualmente el animal adelanta un paso. Busca solución hacia adelante. Eso es aprendizaje en tiempo real. Eso es lo opuesto a domesticación forzada. Es domesticación consensual, donde el animal descubre que avanzar es seguro. Cuando finalmente el halter está colocado, sucede un cambio observable en la estructura de poder. El entrenador ahora tiene control de la cabeza, tiene control del cuello, tiene capacidad de aplicar presión en direcciones específicas, pero la presión no es violencia, es comunicación. Lo que sigue es un patrón que es universal en todos los équidos: mover los posteriores. Cuando se aplica presión en una dirección, los posteriores se mueven. El cuerpo del animal aprende que presión significa: hay una dirección donde se reduce esa presión. La presión es incómoda, la solución es movimiento. Pero hay un patrón que aparece también consistentemente. La cebra intenta meter la nuca. Intenta resistir usando la nuca como punto de resistencia. Eso es comportamiento que también aparece en mulas. Lo que debe ser comunicado es que la fuerza aplicada en la nuca no va a ganar. Que la resistencia ahí no es una estrategia válida. El entrenador no compite por fuerza. Simplemente continúa siendo obstáculo hasta que la cebra descubre que la única solución es ceder. No es sumisión por miedo. Es aprendizaje de que resistencia aquí no funciona. Hay un concepto neurológico que aparece consistentemente cuando se trabaja con cualquier animal de presa: el reflejo de oposición. No es teoría abstracta, es biología observable.
Todos los animales que evolucionaron siendo cazados tienen este mecanismo neurológico como defensa primitiva. Cuando el entrenador entra intempestivamente al espacio de seguridad de la cebra, ese espacio que el animal percibe como donde está fuera del rango de una amenaza, la reacción inmediata es alejarse. No es una decisión consciente que la cebra toma después de evaluación. Es un reflejo neurológico automático. El espacio es invadido. La respuesta es alejarse. Pero aquí ocurre algo que es el punto fulcral del entrenamiento. Cuando la cebra observa, no una, sino múltiples veces, que cuando ella retrocede, el entrenador también retrocede, cuando descubre que su movimiento físico afecta directamente el movimiento del entrenador, algo cambia a nivel neurológico. El animal comienza a entender algo fundamental que no era obvio antes, que tiene agencia, que sus acciones tienen consecuencias que puede predecir y que puede controlar. Anteriormente, cuando corría, huía de lo desconocido. Ahora, cuando retrocede, observa que causa que el entrenador retroceda. Eso es poder. Eso es lo que transforma a un animal asustado, que responde solo a reflejo y miedo, en un animal que coopera, no porque esté domesticado en el sentido de haber sido sometido, porque ha aprendido que puede controlar parte del resultado de la interacción, que sus acciones tienen peso, que el retroceso no es sumisión, sino solución. Esa es la psicología de la cooperación genuina. La presencia de otro macho de cebra, identificado como QR, un animal más grande que Marty, más experimentado, más habituado a humanos, produce un cambio inmediato y observable en el comportamiento de Marty. No es cambio sutil, es transformación dramática. Marty demuestra sumisión física ante el mayor. No es agresión, no es competencia, es reconocimiento instantáneo de jerarquía. Eso es comportamiento característico de toda la familia de los équidos. La jerarquía existe incluso en situaciones completamente nuevas. El animal más joven, o el de menor posición social, reconoce posición subordinada casi instintivamente. No es aprendido en esa situación, es conocimiento neurológico profundo que existe en la estructura de la manada natural. Pero lo más importante, lo que es verdaderamente relevante para entender la rehabilitación, es que la presencia de otro équido de su especie reduce el nivel de estrés de Marty de forma medible. La cola que estaba moviéndose constantemente se aquieta. La respiración que era rápida se normaliza. El comportamiento que era errático se vuelve más predecible. Eso es evidencia clara de que la soledad es un factor de estrés neurológico en estos animales. Que la presencia social, específicamente la presencia de otro miembro de su especie, es reguladora del sistema nervioso. Que los caballos, burros, mulas y cebras no fueron diseñados evolutivamente para existir en aislamiento. Que la soledad es anómala para ellos, ese estado de alerta constante sin resolución. A través de todo el proceso de entrenamiento, hay elementos que son constantes y que sirven como indicadores del progreso. El movimiento de la cola continúa siendo el indicador más confiable del nivel de estrés. Mientras se mueva, hay estrés. Cuando se aquieta, el estrés ha disminuido. Cualquier elemento novedoso, un objeto que no era familiar, un cambio en la posición del entrenador, una aproximación diferente, reactiva el sistema defensivo de Marty. La reactivación es instantánea, es reflejo, pero lo que es notable, y esto es evidencia del aprendizaje ocurriendo, es que progresivamente esas reactivaciones se hacen menos intensas con cada repetición. El animal está habituándose, está desarrollando tolerancia a lo novedoso, está aprendiendo, a través de experiencia repetida, que novedad no es automáticamente sinónimo de amenaza, que lo desconocido puede ser tolerado, que ha habido desconocidos anteriores y ninguno resultó en daño. Eso es el fundamento neurológico de la habituación. Exposición repetida sin consecuencias negativas resulta en disminución del reflejo de alarma. Es exactamente cómo funcionan los animales de presa en la naturaleza también. Aprenden qué sonidos, qué movimientos, qué estímulos son realmente amenazantes versus qué son simplemente parte del ambiente. Un punto crítico del entrenamiento
probablemente el punto más desafiante, es introducir el bozal, el nasal halter. Esta herramienta debe ser colocada cubriendo la zona del hocico, zona que es absolutamente crítica para la respiración, para la percepción olfativa, para el contacto con el ambiente. Requiere que el entrenador acceda a un área que es punto ciego completo para la cebra. Es punto ciego porque la cebra no puede ver dónde están los dedos del entrenador. La cabeza del animal está construida de forma que ese espacio es invisible. Eso es lo que hace que sea especialmente desafiante. El entrenador está pidiéndole al animal que confíe en contacto en un área que no puede ver. Eso requiere un nivel de confianza que solo se construye a través de experiencias múltiples, en secuencia, donde estuvo contacto en esa área sin que resultara en daño o dolor. Cuando el entrenador entra con mucha delicadeza, no es lenguaje poético o emotivo, es descripción exacta y funcional de velocidad de movimiento específica. Lentitud es lo que permite que el sistema nervioso de la cebra no perciba la aproximación como amenaza predatoria. Velocidad, movimiento rápido, es lo que desencadena instantáneamente el reflejo de huida. La diferencia entre éxito y fracaso es a menudo la diferencia entre aproximación lenta versus aproximación normal. Es diferencia de velocidad que se mide literalmente en centímetros por segundo. Cuando finalmente el bozal está en su lugar, sucede algo que parece simple pero es profundo. El dueño ahora puede replicar el proceso. No es solo el entrenador especializado quien puede manejar a Marty. El humano responsable puede aprender los gestos exactos, la velocidad exacta, la paciencia exacta que fue demostrada. Eso es la verdadera transferencia de conocimiento. No es magia. Es procedimiento replicable que se basa en entender cómo funciona el sistema nervioso de una cebra. Al final del proceso, Marty ha aprendido que un humano cerca no es automáticamente amenaza, que hay direcciones donde la presión se reduce, y esas direcciones pueden ser predichas, que resistencia total no funciona, pero movimiento cooperativo sí, que estar con otros équidos es seguro, que la novedad puede ser tolerada si ocurre lentamente. Todo eso fue aprendido no en semanas, sino en sesiones medidas donde cada interacción fue calibrada para máximo aprendizaje, mínimo estrés. Lo que sucede con Marty durante este proceso es exactamente lo que sucede con todo équido cuando es enseñado correctamente. No se vuelve domesticado en el sentido clásico de perder su naturaleza fundamental o su capacidad de respuesta defensiva. Se vuelve educado, se vuelve capaz de procesar información que previamente era automáticamente amenazante. Se vuelve capaz de cambiar patrones de comportamiento que fueron instilados durante millones de años de evolución. Se vuelve capaz de procesar cognitivamente que los humanos no son depredadores en el sentido predatorio. Se vuelve capaz de vivir en contextos humanos porque ha aprendido las reglas específicas de esos contextos, porque entiende qué esperar, porque puede predecir consecuencias. Una cebra es diferente de un caballo en formas significativas. Reacciona diferente, lee diferente. Su sistema de alarma es más sensible, su capacidad de lectura de intención es más aguda, pero a nivel de mecanismos neurológicos básicos de aprendizaje, de cómo el cerebro procesa experiencia y construye expectativas, comparte exactamente los mismos fundamentos. Comparte el mismo sistema defensivo de presa. Comparte la misma arquitectura neurológica de habituación. La capacidad de acostumbrarse a estímulos que previamente eran alarmantes. Comparte la misma capacidad cognitiva de entender causa y efecto. Y comparte, y esto es lo sorprendente para quien no ha trabajado con animales salvajes, la misma capacidad de sorprender al observador cuando demuestra que incluso lo más silvestre, incluso lo que parece completamente fiero, puede aprender cooperación genuina. Si se enseña de la manera correcta, si la enseñanza es calibrada específicamente a cómo el sistema nervioso del animal procesa amenaza, si se tiene la paciencia exacta, no paciencia genérica, sino paciencia que es específicamente medida en milímetros de movimiento y en entendimiento de cuándo un animal está en suspensión evaluativa versus pánico reactivo.
si se entiende profundamente que lo que parece ser resistencia pura es en realidad miedo, y que el miedo puede ser transformado gradualmente, consistentemente, a través de experiencias repetidas donde la amenaza percibida nunca se materializa en daño real. Marty aprendió exactamente eso. Una cebra que estaba completamente salvaje hace horas, que estaba orinando de estrés, que estaba buscando desesperadamente una salida, ahora puede ser guiada. No porque haya sido domada en el sentido de ser sometida, sino porque fue entendida, literalmente entendida en términos de cómo su sistema nervioso procesa información, y porque fue tratada no como cosa que controlar, sino como ser que aprender, y comprendida. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo. Esta historia tiene que llegar más lejos.